En los miércoles estamos teniendo unos estudios muy, muy bonitos que se llama La Familia Bendecida. Dios quiere que tengamos una familia bendecida y hemos dado unos estudios. Llevamos 17 estudios sobre la familia bendecida y todavía va para largo. Entonces, muy bonitos y están en la página. Ahí tú puedes meterte y ahí está Familia Bendecida 1, 2, 3. Ayer que llegaron unas personas nuevas, pues casi una dijo, pues ¿cómo que 17 si es la primera vez que yo vengo? Bueno, pues métete a la página y te vas a Familia Bendecida 1. O el estudio de la semana pasada está en la página. Ya está ahí para que tú lo puedas oír, o ver, o leer, o memorizar. Bueno, en fin. Entonces nos vamos a Lucas. Estamos en el Evangelio de Lucas, poco a poco, surcando por este maravilloso libro de Lucas. Y estamos en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, y en esta ocasión vamos a terminar el capítulo 19, que es del 45 al 48. Es Lucas capítulo 19, versículos 45, 46, 47 y 48. Son 4 versículos. ¿Sí? Y le voy a pedir por favor a Toño que para empezar, pues nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga este estudio. Señor, te damos gracias porque nos permites estar una vez más aquí, reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra. Y te doy las gracias porque me permitiste llegar casi a tiempo, ¿no? Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero que por favor oren, porque en febrero tenemos una actividad. En febrero y en marzo de todos los años tenemos lo que se llama los campamentos. Es el campamento padres e hijos varones. Es en febrero. Y luego en marzo es el campamento padres e hijas. Y nos vamos a un lugar muy seguro, ahí en Tres Marías, que está totalmente cerrado. Y ahí acampamos con los alacranes, con las piedras, o sea, maravilloso todo. Y con un frío terrible, pero muy bonito. Realmente sí es muy, muy bonito. Y lo hemos hecho ya por muchos años. Son 2 noches, son viernes en la noche y sábado en la noche para estar ahí viernes, sábado y domingo. Muy bonito. Y bueno, pues ya les diré más detalles. ¿Es el libro de la campana? Perdón, ¿perdón? Sí, ¿en serio? Sí. ¿Es el qué? Sí, es en serio. No, sí, es en serio. Claro, sí. Sí, totalmente en serio. Sí. Pero no hay alacranes, está haciendo frío. Los alacranes, yo creo que inviernan con los osos o no sé cuánto, pero no es cierto, no hay alacranes. Bueno, muy bien. Lucas, capítulo 19. El estudio se llama El celo de Dios, se llama el estudio. Y estamos en el capítulo 19 de Lucas, en los últimos versículos del capítulo, a partir del versículo 45. Y la palabra de Dios dice así: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Sí, es increíble ver cómo Dios, que es el que controla todo y hace que todas las cosas sucedan, hizo que Cristo tuviera una fama espectacular. Recordemos que estamos hablando de hace ya 2000 años, en donde no tenían
todos los juguetes que tenemos hoy y que hacen que las noticias corran de una manera electrónica rápidamente, inclusive pues en tu celular y tu computadora, el teléfono y todo eso. En ese tiempo no había nada y era difícil saber lo que estaba pasando en la aldea próxima, ya no digamos en otras partes del mundo, porque no ocurría tan rápidamente las noticias. Pero Dios, que hace las cosas según su voluntad y que planeó desde antes de los siglos que Jesucristo llegara en ese tiempo, hizo que su fama se extendiera por todos lados. Y veíamos la semana pasada que Él entra a Jerusalén como un verdadero rey. Inclusive titulamos el estudio de la semana pasada la coronación del rey. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miles de personas le estaban alabando y los fariseos y los escribas trataban de callarlos y le dicen a Jesús que por favor los calle. Y Jesús les dice, si ellos se callaran, las piedras mismas hablarían. Él llega a Jerusalén como el rey que Él es. Él llega a Jerusalén, a su propia ciudad. Y bueno, ese día ya era tarde y dice que sabemos que había una gran cantidad de visitantes en Jerusalén. Era la semana de la Pascua, una fiesta muy importante para los judíos, que ahora nosotros la denominamos la Semana Santa, pero que recuerda que es un memorial para lo que pasó con los judíos cuando ellos fueron liberados de Egipto por la esclavitud en donde ellos estaban, liberados con mano poderosa por Moisés. ¿Tú te acuerdas de las 10 plagas que Dios mandó a Faraón para que dejara ir a su pueblo? Y cómo Dios hizo que las aguas se abrieran del Mar Rojo para que el pueblo pudiera pasar. Y para conmemorar todo ese evento era la Pascua. Inclusive la última plaga fue la muerte de todos los primogénitos de los egipcios que no tenían la sangre en los dinteles de las puertas de sus casas. Pasó el ángel de Jehová matando a todos esos primogénitos y se iba a conmemorar el evento con el Cordero Pascual, que sería matado cada año en memoria de ese importante evento. Bueno, pues Jerusalén estaba lleno de gente en esa semana, la última semana de Cristo, en donde el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a morir precisamente el mismo día y a la misma hora que en el templo, mientras Jesús estaba en la cruz, en el templo iban a matar a un cordero conforme a la fiesta de la Pascua. Entonces, gran cantidad de visitas había en ese entonces, por lo que pues no había lugar como para albergar tanta gente, y Jesús pues no se quedó en Jerusalén esa noche. Dice la palabra de Dios que Él se fue a una aldea contigua que estaba muy cerca de Jerusalén, a Betania. Y recordamos que Betania era la ciudad en donde vivían sus grandes amigos, Lázaro, María y Marta. Era un oasis para Jesucristo el ir a ese lugar, estar con sus amigos que realmente no le pedían nada, distanciarse un poco de tanta gente que lo seguía y que le pedía, y que pues sí tenía que haber sido de mucho cansancio. Marcos capítulo 11,
versículo 11, que es el pasaje paralelo al que estamos viendo, pero que es el de Marcos, y vemos que lo vamos a estar viendo durante este estudio, tanto Marcos como Mateo, como Lucas. Dice Marcos capítulo 11, en el versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esto lo iba a hacer cada noche, como que sí tenía un lugar él a donde ir durante esa semana pascual, y todas las noches él se iba a ir a Betania con Marta, María y Lázaro. Vámonos al mismo pasaje en Mateo 21, versículo 16. Mateo 21, déjame ver, que dice: y dejándolos, versículo 17 realmente, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Bueno, la gente pensaría que si el rey entra a su ciudad a conquistar la ciudad, pues él haría luego toda la estrategia para derrocar al enemigo, para atacarlo y sacarlo fuera de la ciudad y apoderarse él como rey que era. Esto, por ejemplo, lo vemos cuando Absalón, el hijo de David, allá en el Antiguo Testamento, entra a Jerusalén y entra como rey, porque David, su padre, está huyendo de su hijo Absalón, que le quiere quitar el reino, y él entra poderosamente a Jerusalén, y bueno, él se hace y se apodera de toda la ciudad. Él es ahora el monarca, ¿verdad? Y Jesucristo entra como el monarca a Jerusalén, pero mientras todos esperaban que él iba a ir a la guarnición de los romanos y aplastarlos y sacarlos y conquistarlos y realmente despojar al enemigo de la ciudad, vemos que él no hace eso. Lo que él hace es que en lugar de ir a la guarnición de los romanos, él va al templo. Dice la palabra de Dios en nuestro pasaje que él fue al templo. Él fue al templo y vamos a ver 5 cosas de lo que él hizo allí en el templo. Y vamos a ir viendo una por una, en donde vemos las credenciales de este rey que entra a Jerusalén a conquistar. Pero él no entra a Jerusalén a conquistar de una manera política o de una manera militar. Él viene a conquistar las almas para Cristo. Él viene a poner orden a la tan terrible corrupción que hay en Jerusalén con las cosas con respecto a Dios. Y lo vamos a ver. Número 1, la misión del rey. Vamos a ver que él tiene una misión específica, no se pierde ni se distrae, sino él entra a Jerusalén y a pesar de que él sabe que en unos días va a pasar algo terrible para él, porque lo van a prender y lo van a vejar, va a tener un tiempo terrible y va a acabar siendo muerto en la muerte más cruel que el hombre haya inventado, que es la crucifixión. Él sabe todo esto, porque él es omnisciente y sabe todas las cosas, y sin embargo no se distrae y va a su misión. Dice el versículo aquí en Lucas capítulo 19, versículo 45, dice: y entrando en el templo. Jesús entró en el templo y causó un verdadero escándalo en el templo. Un lugar sagrado en donde
pues era una casa de oración. Era para ir y estar meditando acerca de las cosas de Dios, ir a pedirle a Dios, y estaba pasando cosas muy, muy diferentes en la casa de Dios. Y él va a ir y él va a atacar a todos esos líderes religiosos y a ese sistema religioso corrupto. Bueno, pues aquí en la ciudad tenemos muchas iglesias de diferentes denominaciones, de diferentes creencias. En Estados Unidos me dicen a mí que hay más iglesias que en todo el mundo junto. En Estados Unidos en cada esquina hay una iglesia. Está bien, pero ¿para qué son las iglesias? Las iglesias son para ir y pasar un tiempo con Dios, que de todas maneras no la necesitas, porque tú puedes pasar tiempo con Dios en el aposento de tu propia recámara, en el coche donde tú vas manejando, en cualquier lugar, no necesitas. Pero bueno, es un lugar de congregación con otros cristianos, que podríamos decir que esto que está aquí es una iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia no es un edificio, sino es donde se congregan unas personas para alabar a Dios. Entonces él llega a este lugar que se supone que es un lugar que es para alabar a Dios, y él encuentra pues cosas muy diferentes. Él va a terminar su misión en la tierra haciendo lo mismo que él hizo cuando empezó su ministerio público, hacía 3 años antes. Vamos a leerlo. Está en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, empezando en el versículo 13. Así empezó su ministerio público cuando él tenía 3 años. Él va con Juan el Bautista, él se quiere bautizar con Juan el Bautista, y después él va a Jerusalén, su primera visita a Jerusalén, y vamos a ver qué acontece en esa primera visita a Jerusalén cuando tiene 30 años. Juan 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a los bueyes y las ovejas, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso lo hizo hacía 3 años antes. Y ahora él llega otra vez a Jerusalén, él tiene un gran celo de Dios, está muy, muy enojado por las cosas que están haciendo en la casa de su padre, en la construcción de este maravilloso templo que tenía como objetivo, pues ir a visitar y estar un tiempo en meditación con Dios, y encuentra todo lo contrario. Y vamos a ver que él va a hacer lo mismo, en donde él va a tener un escándalo. Debió haber sido muy fuerte Jesús para hacer todas estas cosas que está a punto de hacer. Su misión era pues que el hombre volteara a Dios, pero aún en el templo estaba todo el mundo muy lejos de Dios. Aquí en el mismo Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, dice la palabra de Dios, cuando Jesús está con una samaritana, le dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él quería proyectar lo que realmente debe de ser. Dios es espíritu y nosotros debemos de adorarlo en espíritu. No es un lugar específico, no es una posición específica, aunque tú lo puedes hacer. Dios está en todo lugar, y más si tú lo has invitado a tu corazón, pues Él ya está en tu propio cuerpo y Él quiere que lo adores en espíritu. Pero Él ve que las cosas de Dios están muy lejos de la realidad. Todos estos líderes religiosos que supuestamente motivan al pueblo a buscar y seguir a Dios, pues están
haciendo todas las cosas equivocadas. Y ve que el templo no es más que un centro comercial de lo peor. Yo creo que la central de abastos se quedaría corta, ¿verdad?, con lo que está pasando allí en el templo. Ahí se tenía que comprar el animal que lo ibas a sacrificar. Tú podías llevar tu propio animal, pero fácilmente te lo iban a botar. Ah, no, este viene sin la uña, no sé qué, y la piel está contaminada, y te hacían que tú compraras el animal allí. Y bueno, tú lo dices, ok, lo voy a comprar, pero yo traigo dólares. Ah, no, los dólares no son buenos aquí, pero mire, pase usted con los cambistas y ahí le cambian sus monedas a la moneda que el templo sí acepta. Y bueno, era otro negociazo también tremendo, porque eran Anás y Caifás, los sacerdotes de ese tiempo, los que tenían este gran negocio. Y vendían los diferentes lugares y sacaban una corta de todo esto. Y la verdad es de que pues era todo bastante mal. Es más, le llamaban el bazar del sábado. No, el bazar de Anás, así le llamaban, porque era un verdadero bazar, en donde con mucho ruido, con mucha algarabía, se estaban comprando y vendiendo, cambiando. Ahora, además estaban los animales ahí. Había ovejas y bueyes y palomas, dependiendo de la clase de dinero que traías para hacer los sacrificios adecuados. Entonces, pues también era muy sucio, parecía un establo. Imagínate tú toda esa situación en el templo. La palabra templo que usa aquí Lucas es hieros, que es el templo en general, no el templo ya en el centro donde se llevaban a cabo los sacrificios mismos y donde estaban ya las cosas sagradas de Dios. Había un lugar que se llamaba el patio de los gentiles, en donde todo mundo podía entrar ahí. Los gentiles no podían ir más allá porque los gentiles no podían entrar al templo, solamente los judíos, al templo interno, pero podían estar en el templo externo, y ahí se estaba celebrando todo eso. Pero era la puerta en donde realmente era un tango aquello, ¿no? En donde Jesús ve todo esto y está muy molesto, porque la gran situación, una cacofonía, que tuve que ver el diccionario que quiere decir cacofonía, que es un gran ruido estridente, inclusive no armonioso, que se estaba llevando a cabo, de extorsión, de abuso, de gran negocio para todos, y muy lejos de las oraciones que deberían de celebrarse allí. Había gritos, había subasta, ruidos de los animales, todo muy repulsivo para Jesús, que asaltaría, defendería la casa de Dios, su propia casa. Él era el rey, él estaba llegando a su casa y había otros que ya la habían realmente usurpado. Su misión, él llega y dice, señores, ustedes realmente no están ni entienden lo que quiere decir Dios. Y mira nada más lo que tienen aquí. Número 2, no solamente su misión, si vemos también su autoridad. Vemos cómo Jesús realmente tiene mucha fuerza, mucha autoridad. Ahí en el siguiente pedacito del pasaje que estamos viendo aquí en Lucas 19, dice que entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Llega Jesús y con mucha autoridad hace cosas contrarias a lo que está pasando en el mercado, y bueno, mucha gente podría habérsele resistido. Podría haber dicho, ¿y tú, a ti qué te importa? Tú no eres parte de esto, tú no tienes ninguna autoridad. ¿Cómo es que te estás metiendo aquí en el negocio? Y vienes y realmente lo estás parando, lo estás atacando, lo estás haciendo que ya no produzca. ¿Sí? Y sin embargo nadie detiene este
este escándalo que está causando Jesús. Mateo 21:12, vamos a ver qué nos dice precisamente de esto, de lo que está pasando. Y dice Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No solamente, pues yo creo que paró todo, pero hizo un verdadero escándalo. Imagínate que llegue y agarre la mesa de los cambistas y la tire y las monedas corren ahí por todos lados, ¿verdad? Y llega a otro lugar y esparce los animales. Y ya se le fue una oveja por allá y ya las palomas también se le fueron. Y además dice que echó fuera del templo a todos. Los empezó a correr. Y bueno, yo creo que sí le tenían miedo a la autoridad que tenía Jesús. Lo que él proyectaba con esta personalidad maravillosa del Jesús Dios. Y bueno, a veces lo pintamos nosotros como lo pinta Hollywood, ¿verdad? Alto, güero, bonito, no sé qué, y para nada. No sabemos cómo era Jesús y muchos lo han pintado a través de los siglos, pero probablemente no era más que una persona muy similar a lo que había en ese entonces. No sé, medio moreno, medio güerito, pero de los dos, los ojos cafés, no sé, ¿verdad? De una estatura normal, pero la personalidad que le sacaba desde adentro era lo que realmente impactaba. Una autoridad suprema que hace que todos estos hombres pues le tengan miedo. Y mira que ya lo tenían preparado porque ya lo había hecho anteriormente, o sea, venía a hacer de las suyas otra vez. Y otra vez, todo mundo se le cuadra. Debió haber impresionado para que muchos no hicieran nada contra él. Y dice la palabra de Dios que inclusive ya no deja entrar a nadie, porque bueno, mucha gente está entrando, y más esta semana, que era una semana de muchísimas visitas. Dice que deja que ya no entre nadie y que ya no se conduzca más lo que estaba pasando. Marcos 11:16, vamos a ver qué dice Marcos 11:16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, dice el pasaje. Bueno, pues Dios odia a los que pervierten la adoración de Dios, y más por motivos equivocados como hipocresía, como codicia, que eran exactamente muy religiosos, muy amadores de Dios, pero con propósitos totalmente volteados de pues estar ganando dinero en la espiritualidad o con la espiritualidad del pueblo. Pues vemos la gran autoridad que tenía Jesús y cómo la gente realmente le tenía miedo, se le cuadraba y nadie hizo nada. Número 3, no solamente la misión de Jesús, no solamente la autoridad de Jesús, sino el compromiso de Jesús. Vemos que Jesús siempre citaba la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, le dice Jesús al mismo demonio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y constantemente está él citando la palabra de Dios porque ahí está su sello, ahí está el por qué él es el rey, ahí está el por qué él tiene tanta autoridad. Entonces, número 3, su compromiso. Y lo vemos en el siguiente versículo, aquí en Lucas 19. Echaba fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús siempre estaba citando las Escrituras. Se supone que los fariseos pues conocían las Escrituras, pero siempre Jesús los callaba
al preguntarle si, bueno, ¿y por qué David le dice a su Señor cuando David realmente es la ascendencia de su... No, pues no entendían. A ver, ¿en dónde está eso? Jesús realmente sí conocía muy bien la Biblia. Y en este momento él está citando un pasaje de Isaías, en donde dice precisamente eso. Nada más vamos a decir la cita porque dice eso, Isaías 56, 7. Mi casa es una casa de oración. Y bueno, él cita la oración. ¿Por qué cita la oración? Porque la manera de alabar a Dios, la manera de tener compañerismo con Dios, la manera de acercarnos y tener comunión con Él es la oración. Y yo no estoy hablando de frases repetitivas en donde nada más pues repito 15 veces el Padre Nuestro, que lo pudiéramos hacer, pero eso no es lo que quiere Dios, sino que tengamos un diálogo con Él. Cuando tú hablas con Dios, Natalia, pues Él quiere que hables con Él. Y que tú le digas, oye, pues mira, fui a la escuela el día de hoy y me pasó esto, pero no, luego me pasó esto y yo te pido por esta otra cosa. Y realmente Dios, pues quiero que me ilumines porque tengo que tomar una decisión acerca de esta materia, no sé. Y que realmente sea un diálogo. En lugar de nomás decir, Padre nuestro que estás en los cielos. No, dice Dios, espera, yo también ya me lo sé. No, ya me lo sé. Mejor dime lo que tú piensas. Vamos a platicar tú y yo. Yo hablo a través de lo que te digo en la Biblia y tú hablas conmigo a través de lo que está en tu corazón en ese momento. Y tenemos una inteligente comunicación entre los dos. Casa de oración. Eso es lo que Dios quiere. Y también después cita Jeremías 7:11, en donde habla de que hemos hecho de esa casa de oración una cueva de ladrones. Entendamos que el templo fue hecho como el sustituto de la tienda aquella que tenían los judíos en el desierto cuando salieron de Egipto y fueron a la tierra prometida, y en esa tienda estaba Dios mismo. Pero cuando ya entran a Israel, pues ellos construyen un templo que era el templo de Salomón, que se tardó 11 años. Bueno, del año 4 al 11, como 8 años en construir, en donde todos los materiales fueron especiales y fue una obra maravillosa, ¿sí? Pero que tenía específicamente el propósito de que Dios estuviera ahí en medio de su pueblo. Y cuando terminó Salomón de hacer ese gran templo, aquí en el Primera de Reyes, capítulo 8, en el versículo 29, bueno, desde el 27, para que veamos cómo Salomón le da un propósito a este templo. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Primera de Reyes 8:27. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Y es una dedicatoria en donde cada versículo está constantemente diciendo que es una casa de oración. Por ejemplo, en el 35, si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogasen en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado que tú los afligieres, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Es un lugar en donde vamos a orar para que Dios bendiga a la nación, decía Salomón. Es una casa de oración, pero era ahora una cueva de ladrones. Un lugar en donde se compraba y se vendía,
en donde la codicia, el abuso, la extorsión estaban como la parte principal del templo. Y además propiciado por los mismos sacerdotes, Caifás y Anás, que eran los que se guardaban su dinerito con todo esto. No sé si de ahí viene eso de Caifás con la lana. No sé, ¿no? Pero bueno, yo no sé. Puede ser porque se acordaban de lo que Caifás hacía en esa situación. Bueno, pues muy mal, ¿verdad? Dios, que sabe todas las cosas y que a Él no lo puedes burlar, pronto destruiría ese maravilloso templo. ¿Te acuerdas que en Mateo 24, en el versículo 3, Jesús le dice a sus discípulos: ¿ven este templo? Pues yo os digo que no quedará piedra sobre piedra. En el año 70, todo el ejército romano, porque hubo una rebelión de los judíos contra Roma, llegó con el ejército romano y literalmente destruyó todo Jerusalén. No quedó nada. Y el templo principalmente no quedó piedra sobre piedra, para nunca más construirse hasta el día de hoy. Ya han pasado 2000 años. Dice la palabra de Dios que un día ese templo se volverá a edificar. ¿Te acuerdas que vimos la película en donde tenían los planos del templo y todo eso? Bueno, en la película, pero es lo que va a pasar. Allá en Ezequiel, capítulo 48 al 52, habla de poder reedificar el templo. Pero la destrucción del templo tuvo una cosa muy importante: ya no se podían hacer sacrificios, ya no iba a haber cordero pascual. ¿Y ahora qué hacemos? Ya no iba a haber todo este ceremonial del Antiguo Testamento. Pero Dios lo había planeado así, porque cuando Cristo viene a la tierra y Él mismo dice: no quiero rituales, no quiero sacrificios, quiero un corazón dispuesto para mí. Agarra todos tus animales y llévatelos a tu casa, y yo no quiero nada de eso. Mejor quiero un corazón listo para mí. Y por eso Él mismo destruyó todo este sistema, en donde ya no hay sacerdotes y ya no hay las diferentes tribus de Israel, y Israel está disperso por todo el mundo. Se acabó. Dijo: sí, porque yo no quiero sacerdotes. Los sacerdotes van a ser los mismos cristianos. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora somos sacerdotes, todos los hijos de Dios, a los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, para anunciar las buenas nuevas de Dios. Número 4. Vemos también en este pequeño pasaje la compasión de Jesús. El Rey, la gran autoridad, ira contra todos aquellos que se están portando mal. Les habla de juicio que pronto vendrá allá en Jerusalén, pero no se olvida de lo que Dios es. Dios es un Dios compasivo. Y lo vemos en este pasaje, allí en Lucas, capítulo 19, en donde dice el siguiente versículo, en el siguiente versículo 47, dice: y enseñaba cada día en el templo. A razón de lo que pasó, que yo creo que pudo haber sido lunes santo, lunes de esa semana, que echó a los cambistas y todo, como que el resto de la semana, mejor todos dijeron: pues oye, vamos a cerrar aquí porque está la cosa medio ruda, y hubo paz. Y el templo fue diferente. Y dice la palabra de Dios que Él enseñaba cada día en el templo. ¿Qué es lo que enseñaba? Bueno, lo vamos a ver en el capítulo 20 y en el capítulo 21. Enseñaba de cómo llegar al cielo. Enseñaba el perdón de Dios. Enseñaba cómo tener la vida eterna. ¿De qué se trata el cielo? La realidad del Mesías. ¿Quién era Jesús? Y lo que venía a hacer a favor del mundo. Siempre lo estuvo enseñando, siempre estaba hablando de la necesidad de que el hombre volteara a Dios. Y eso es lo que hace. Él está enseñando compasión. Porque además quiero decirte que Él lo hace verbalmente y Él lo hace
físicamente. Dice la palabra de Dios que Él hace milagros durante esa semana con muchos enfermos que vienen a Él. Eso está en Mateo, en el pasaje paralelo de Mateo, Mateo 21, 14. Mateo 21, 14 dice la palabra de Dios: y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos, y Él los sanó. Sí, fue un tiempo también de mucha compasión, a pesar de que Él sabía que mucha de esta turba se le iba a voltear en unos días y de que lo iban a matar. La compasión de Dios no tiene límite, es infinita para cada uno de aquellos que quieren esto. Él ofrecía mucho más que monedas. Bueno, en el templo siempre había muchos mendigos y muchas personas que estaban ahí pidiendo dinero porque no tenían otra manera de vivir, y entonces pues ahí les daba unas cuantas monedas el que iba al templo, pues teniendo un poquito de misericordia. Pero Jesús hace mucho más. Jesús les da la salud, Jesús les da la vista, Jesús los sana de sus diferentes cosas. Y de esa manera nuevamente es su credencial de que Él es el Rey y de que puede hacer todas estas cosas. Yo creo que ya tenía tantos milagros que ya lo estaban viendo como normal, ¿no? Pero no era normal, era espectacular lo que Él hacía, que de repente un ciego de nacimiento pues estaba viendo con solamente el poder sanador que tenía Jesús, ¿no? Y número 5, su propósito. Vamos a ver su propósito, que vemos en los siguientes versículos aquí de Lucas 19, en donde dice la palabra de Dios: enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Es increíble ver que todas estas personas, líderes religiosos, al ver todos estos milagros, en lugar de pues derretirse ante la realidad de Cristo y también venir a Él y pedir clemencia y pedir misericordia al Dios Todopoderoso, se endurecían sus corazones. Era al revés, y estaban mucho más determinados de matar a Jesús en el momento adecuado. Vamos al pasaje paralelo de Mateo 25, 15 y 16. Mateo 21, Mateo 21, 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca habéis leído que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Sí, ellos estaban muy en contra de Jesús, y cualquier milagro que Él hiciera, pues solamente estaba en su contra. Marcos 11, 18, que es el pasaje paralelo, pero en Marcos 11, 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Sí, Jesús tenía una personalidad tan cautivadora, nadie hablaba como Él hablaba. La gente realmente se asombraba de la doctrina de Jesús, estaban maravillados de las cosas que Él decía. En nuestro pasaje de Lucas, en el capítulo 19, el final, dice: no hallaban cómo agarrarlo. No hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. De esas veces que hay una concentración total: no me hables, no quiero perder nada de lo que está diciendo Jesús. Tenía una super fama.
Hablaba tan bonito. La gente realmente se derretía internamente ante las palabras preciosas que hablaba Jesús. Mira, vamos a, por ejemplo, a leer Lucas 5:26, que es mucho antes de que pasara esto allá en esa semana, al principio de su ministerio. Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Mateo 7:28. Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando yo fui a esa casa ese 28 de febrero de 1977 para platicar con este predicador que me iba a hablar de la Biblia, y que mi hermana había insistido que yo fuera a hablar con él, y yo fui. Pero yo tenía una actitud contraria, yo lo iba a atacar, yo le iba a decir cuán mal estaba él. Y la verdad es que cuando él abrió la Biblia y empezó a citar los versículos, yo ya no dije nada. Yo ya no quería interrumpir lo que él estaba diciendo. Esas palabras de vida eterna, esas cosas que venían de la Biblia, pegaban en el fondo de mi corazón. Y me parecían maravillosas. Yo nunca las había leído, yo nunca las había oído. Cuando él me dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Wow! O sea, y yo dije: es que yo soy esa persona que estoy cansada y agobiada y necesito descansar. Y cuando empecé en estos siguientes días a leer la Biblia, yo estaba maravillado del lenguaje de la Biblia y de lo que decía. Porque además quiero decirte que el español de la Biblia es un español de primera línea, ¿eh? El español es un idioma maravilloso. Lo que pasa es que poco sabemos de él. Pero qué bonito agarrar la Biblia y empezar a realmente escuchar a Dios hablar. Me acuerdo que esa misma semana empecé a leer el Evangelio de Juan y llegué al capítulo 3. De cierto te digo. Oye, ¿qué quiere decir eso? Pues que Dios quiere que pongas mucha atención. Mira, decía. Y así, muchas cosas, ¿no? Que yo estaba aprendiendo español. ¿No? Endechar, la gente endechaba. ¿Qué querrá decir eso? ¿Le echa leche o qué? No, ya me tuve que ir, ¿verdad? Y endechar quiere decir llanto profundo, etcétera, mil cosas. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas se habla de vida eterna y ellas hablan de mí, dice Jesús. Escudriñar. ¿Qué quiere decir escudriñar? Espera, déjame ver. Pues casi ya traía yo mi diccionario conmigo, porque cada 10 palabras tenía que ir a ver de qué se trataba. Ayer me preguntaba Karina, tú me preguntaste qué quería decir inefable. Y bueno, ahí más o menos me acordé, pero fuimos al diccionario. ¿Qué quiere decir inefable? Que no se puede explicar, que es demasiado grande para explicarse. Hay mil cosas. Mira, vamos a aprender español. Qué bonito habla Jesús. Qué maravillosas las cosas que Él dice. ¿Cómo podían aprender a Jesús en ese momento si el pueblo estaba realmente suspenso, escuchándole, llenando su corazón con las cosas que decía Jesús? Y yo quiero que esa sea tu experiencia, que al leer la palabra de Dios, ella te salte para vida eterna y te llene tu corazón como nadie en esta vida llena. No hay libro que se pueda comparar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra, más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta cortar el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la palabra de Dios.
La palabra de Dios, Cristo mismo en texto. Eso es. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está Cristo. Y tener una Biblia abierta y poder leerla y poderla memorizar y poderla estudiar y luego poderla aplicar. Qué maravilloso libro que se abre tan maravillosamente cuando antes no lo entendíamos nada. Porque no teníamos al intérprete, pero ahora lo tenemos, que se llama Cristo. Y Él nos interpreta todas estas cosas que nos está Él mismo diciendo para que las podamos entender, absorber y aplicar. Sí. Pues eso es. Sí, pues no había manera de aprenderlo en ese momento, porque también Dios tenía su tiempo. Él es el que iba a provocar que lo aprendieran en el momento que Él quisiera, cuando Dios quiere, no cuando el hombre quiere. Entonces ahí en el capítulo 13 de Juan, le dice a Judas, haz lo que tienes que hacer. Ándale, vete, porque ya ahora sí ya es tiempo, ¿eh? Y ya Judas sale para ir a terminar y poder aprender a Jesús esa noche antes de el día de la Pascua. Es Dios el que determina todas las cosas. El hecho de que tú estés aquí en esta noche fue determinado por Dios, para que tú tuvieras la palabra de Dios para tu corazón, para que te deleitaras en Él, para que comieras de la leche y del agua viva que tiene Cristo para ti. Dice Hechos capítulo 2, versículo 23, para terminar, dice la palabra de Dios, que, hablando Pedro, dice a está hablando de Jesús, Pedro hablando de Jesús, a entregado por el determinado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Cristo, Dios mismo, fue el que predeterminó que así fuera. Y Dios mismo quiere que tú también tengas el plan de Dios para ti. Dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que yo me lleno de Dios. Hoy y todos los días que yo hablo la Biblia y me comunico con Él, teniendo a Cristo en mi corazón. Qué maravilloso, en donde Él tiene la misión específica de que tú lo conozcas y lo sigas. Él tiene la autoridad total para decirte qué hacer para que tengas vida eterna y vida abundante aquí en la tierra. Él te dice los versículos porque Él tiene el compromiso de que tú conozcas todo este libro para ti. Dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Él tiene también la compasión para escuchar tus oraciones, para consolarte, para edificarte, para sacarte adelante en la vida diaria. Y Él tiene también, por último, el propósito de llevarte a la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Y cómo podemos sacar tantas cosas de un pasaje así. Y le damos gracias a Dios de tener este privilegio. Son 20 y tantos millones de habitantes aquí en la Ciudad de México. Y pues no, como que no cuento muchos, déjame ver. Y te vas allá afuera y preguntas, ¿quién está leyendo la Biblia? Y te dice, ay no, la Biblia, ay no, mira, aquí traigo el esto y dice cómo va a ganar el América. Pero la Biblia no, ese libro ya no la leemos. Cuando es el libro más maravilloso, más grandioso que jamás pudo haber llegado a mis manos. Vamos pues a darle gracias a Dios por este gran regalo que tenemos que se llama la palabra de Dios, por este gran regalo que tenemos que se llama Cristo en nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque pues tú viniste a la tierra con gran celo de Dios para que nosotros, confundidos que siempre hemos estado, entendiéramos que tú eres el Salvador y que quieres ser el Salvador de cada uno de nosotros, que quieres ser el Señor de cada uno de nosotros.
y que habites en el templo de nuestro corazón. Ahí habitas tú. Y desde ahí diriges nuestra vida. Desde ahí nos das vida abundante, a pesar de este mundo. Y desde ahí nos llevas, poco a poco, hacia la vida eterna que tú ya preparaste para cada uno de los que te sirven, de los que te aceptan. Gracias, Señor, que cada uno de nosotros aquí en esta sala, independientemente de lo que haga el mundo allá afuera, te sigamos a ti. Que te hablemos de ti, es la única solución para este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Inclusive hay un versículo que dice así: vosotros sois el templo del Dios viviente. Creo que es 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Creo, 17, por ahí. Aquí está el templo. Ahí está Cristo.